¿Sabes? Cuando los discípulos escucharon que Jesús había muerto, porque ellos corrieron, y cuando ellos escucharon que su maestro había sido juzgado, había sido injustamente condenado a muerte, de hecho ellos escuchaban, y todo Jerusalén escuchaba: crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Imagínate lo que ellos experimentaron. Todas sus esperanzas, además de que era su amigo, era su maestro, eran todas las esperanzas que habían vertido en él, y ahora pues él ya no estaba, y también las esperanzas se habían ido con él. Pero te quiero decir una cosa. Los fariseos, cuando acabaron, entre comillas, con Jesús, dijeron: este es el fin del cristianismo. Tiempo después, cuando los cristianos eran perseguidos en Roma, y los Césares, Nerón y todos los demás Césares decían, acababan con ellos, en cada circo romano decían: este es el fin del cristianismo. Tiempo después, el imperio, los musulmanes atacaron diferentes partes de Jerusalén, diferentes cristianos en diferentes partes del mundo decían: este es el fin del cristianismo. Tiempo adelante, el imperio otomano dijo: vamos a destruir Jerusalén, y todo el cristianismo se va a desbaratar, se va a deshacer también. Más adelante en la historia, la Unión Soviética, con todo su pensamiento socialista comunista, dijo: vamos a acabar con el cristianismo, este realmente va a ser el fin del cristianismo. Y sabes, el cristianismo ha muerto y resucitado tantas veces porque tiene un Dios que conoce el camino desde la tumba y de regreso. Cuando tú confías en Dios, sabes que la muerte no es el final, que aparentemente lo más difícil, dice la Escritura, para librar del imperio de la muerte a aquellos que estaban esclavizados por la muerte. El enemigo era el arma más poderosa que tenía, la muerte, el miedo a la muerte. Pero el cristianismo viene y dice: ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Sorbida es la muerte en victoria, para arrebatar de las llaves del Hades de la muerte. Y entonces dice: yo tengo las llaves, así que la muerte no tiene más poder, no tiene más potestad sobre ellos. Bendecidos, felices aquellos que participan en la primera muerte, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Mira, si tú naces una vez, vas a morir 2 veces. Pero si tú naces 2 veces, solo vas a morir una vez. ¿Cómo es esto? Bien, si tú naces de manera natural en este mundo, del vientre de tu madre, naces una sola vez, determinado está, dice, para todos los hombres, la muerte. Y después de esto, el juicio, es decir, la primera muerte es la muerte física, y la segunda muerte es la separación espiritual por la eternidad con Dios. Es la segunda muerte, porque naciste solamente una vez. Pero si tú naces 2 veces, dice la Escritura, ciertamente físicamente naces la primera vez, nacido de mujer, nacido de un embarazo, vienes a la vida, pero hay un segundo nacimiento que te va a garantizar que no vas a volver a morir eternamente. El segundo nacimiento es cuando aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador y naces a una nueva vida en Él, te identificas con su muerte, con su sepultura, con su resurrección en el bautismo, y entonces eres una nueva vida, tienes doble nacimiento, y ciertamente físicamente puedes morir, pero adivina qué, la gran noticia es que la segunda muerte no tiene potestad sobre ti. Cuando los seguidores de Jesús iban tristes después de que esta noticia que les habían dado, que su maestro había fallecido, que su maestro había sido crucificado, que su maestro ya no estaba ni estaría con ellos, dice que muchos regresaron a la pesca, a lo que hacían antes. Y quiero centrarme en lo que dice la Escritura, en 2 personajes que iban de camino a una aldea, a Emaús.
Ellos iban, y mientras ellos iban, tristes, cabizbajos, pensativos de todo lo que había sucedido esos días anteriores, porque ya era un día domingo cuando ellos caminaban rumbo a Emaús, una aldea, y ellos iban cabizbajos, platicando muy levemente uno y otro. De repente se les acerca un tercer acompañante dentro de ese camino, y la pregunta que hace es: ¿por qué están tan tristes? ¿Por qué sus rostros reflejan la tristeza? Y sabes, dice la Escritura que el corazón alegre hermosea el rostro, pero que la tristeza se consume aún los huesos. Y cuando alguien está triste, se le nota en la cara. Es más, los ojos son, dicen por ahí, la ventana del alma, y se nota en sus ojos cuando la tristeza está. Pues estos hombres caminaban tristes, quizá con la cabeza agachada, y este personaje se les acerca y les dice: ¿por qué están tan tristes? ¿Por qué están cabizbajos? ¿Por qué están, pues, con esa tristeza? Y ellos dos se voltean a verlo y dicen: ¿eres tú el único habitante de Jerusalén que no se ha enterado de lo que está pasando? ¿Qué no te dice? Pues, ¿cuáles fueron esas noticias? Dice el caminante que los aborda, el viajero que los alcanza. Y ellos empiezan a contarle: pues Jesús Nazareno, hombre poderoso en palabra, en obra, era el que andaba haciendo bienes, que andaba liberando a los oprimidos del diablo y sanando enfermos, solamente hizo bienes. Y nosotros creíamos que Él era la salvación de Israel. Nosotros habíamos puesto nuestra esperanza en Él, y aunque ciertamente Él dijo que iba a morir y que iba a resucitar, pues ya es el tercer día y esto no ha sucedido. Y dice que en ese momento ese personaje que se había sumado con ellos les dice: oh necios e insensatos de corazón, para entender todo lo que las Escrituras hablaban acerca de este Mesías. Y dice que empieza desde los profetas a comunicarles todas las profecías que había acerca de Jesús, que ciertamente todo lo que ellos habían visto iba a suceder, pero también que iba a morir y también que iba a resucitar. Y él empezaba con esa pasión a comunicar estas verdades. Y estos hombres, yo me parece como que los veo como que poco a poco empezaban a levantar la cara, ¿no? De andar cabizbajos, tristes, como que otra vez la chispa en sus ojos volvía a brillar. Y dice que cuando llegaron a la aldea de Emaús, ellos hacían como que iban más lejos. El viajero hizo como que iba más lejos, y ellos ya habían llegado al lugar donde iban, y le dijeron: oye, ¿por qué no te quedas a comer con nosotros, a cenar? ¿Y por qué no vienes, descansas? A lo mejor puedes dormir aquí y después continúas tu camino si quieres. Y cuando ellos pasaron a cenar, trajeron el pan a la mesa, y este extranjero, este viajero desconocido para ellos, cuando toma el pan, bendice el pan, parte el pan, en ese momento los ojos de ellos fueron abiertos, diciendo: este es Jesús, Jesús de Nazaret está con nosotros. Y se desapareció frente a ellos. Y ellos decían: ¿no ardía nuestro corazón cuando caminábamos en el camino junto con Él? Cuando nos abría las Escrituras y cómo nos explicaba todas estas cosas. Y entonces, en ese mismo momento, aunque ya era tarde, ya era noche, dice que volvieron a Jerusalén corriendo. Eran 60 estadios, dice la Escritura, a lo mejor algunos cuantos kilómetros, probablemente unos 11, 15 kilómetros, y corrieron esos 11, 15 kilómetros de regreso a Jerusalén a contarles. No había WhatsApp, no había teléfono, no había manera de internet, email, no había. Así que corrieron ellos de regreso a anunciar a los discípulos que estaban todavía escondidos que Jesús había resucitado y que se les había aparecido con ellos en el camino. ¿Cuántas veces tú y yo estamos tristes, cabizbajos, y pensamos que todas nuestras esperanzas se han ido? A lo mejor pusiste todo tu esfuerzo en un trabajo, en un proyecto, entregaste tus fuerzas, tus recursos, incluso los invertiste en un proyecto, y cuando el proyecto no funcionó, cuando a lo mejor algo inesperado sucedió con ese proyecto, con esa situación, te deja triste, te deja cabizbajo, te deja derrotado, te deja
meditabundo, pensando qué voy a hacer ahora. Quizá tu vida misma la invertiste en un matrimonio, invertiste tu vida, tu emoción en criar a un matrimonio o fortalecerlo, y de repente con el tiempo ves cómo se ha derrumbado, se va derrumbando, y la ruptura te ha lastimado y estás quizá en una condición donde dices, ya no vale la pena nada, todo mi esfuerzo que di por algo que ahora está roto. Quizá también tú con tanta ansia esperabas a un hijo y lo cargaste en el vientre y quizá lo amamantaste, quizá estabas con él, lo mirabas, lo cuidabas, invertías tu vida, pensabas cuántas cosas buenas podían suceder con ese hijo, lo bendecías, le cantabas, hablabas cosas positivas sobre él. Y con el pasar del tiempo te has dado cuenta que ese muchacho ahora ha tomado malas decisiones. Ahora quizá está metido en problemas, quizá está metido en drogas, quizá está metido en tantas situaciones con la ley, o ha pasado tantas cosas en su vida que te han dejado un dolor en el corazón. Te han dejado triste, te han dejado cabizbajo, meditabundo. Pero escucha lo que este viajero le dijo a estos hombres, y te lo dice el día de hoy a ti. Escucha que dice: ¿no has escuchado las escrituras? ¿No has escuchado las promesas de Dios para ti, para tu familia? Y cómo todas estas son ciertas. Cuando tú caminas tomado de la mano de Dios, caminando en fe y contra esperanza, muchas veces esas promesas fueron contra todo pronóstico, y cómo se cumplieron a pesar de las circunstancias adversas. Y cuando empieces a escuchar las promesas de Dios para tu vida, te vas a dar cuenta que así como estos hombres crecieron en fe, porque alguien les compartía la escritura, porque creyeron de nuevo a la escritura, tú también puedes crecer en fe, decir: Dios, a pesar de esto, no niego lo que está sucediendo, lo que ha sucedido, pero tú tienes el poder de la resurrección. Tú tienes el poder de dar vida cuando todo aparentemente está muerto, cuando todo se fue, cuando todo se derrumbó. Tú tienes el poder para restaurar aún de la misma muerte y dar vida a aquello que estaba muerto. El profeta Ezequiel, Dios le habla y le dice: Ezequiel, te voy a mostrar una visión. Y él lo lleva, dice, fue llevado en el espíritu a un lugar donde estaban huesos secos, y luego hace una palabra que me llama mucho la atención, dice: secos en grande manera. O sea, no había manera de cómo eso pudiera tener, ni siquiera andaban ahí los sopilotes, porque ya eran puros huesos, ya no había carnita, no había nada. Entonces es el valle de huesos secos, y escucha la voz de Dios y le dice: Ezequiel, mira esos huesos y te voy a preguntar algo. ¿Crees que van a vivir estos huesos? Y Ezequiel dice: pues Señor, o sea, en lo natural yo lo veo y digo: pues ¿cómo van a poder sustentarse? Esto no va a funcionar. Ezequiel, háblale a esos huesos y dile que se levanten, que cada uno de ellos se pegue hueso con su hueso según esa estructura ósea que he diseñado. Dile a todos ellos, háblales en fe. Y dice el profeta, lo único que dice es: pues le dije, hueso, levántense, y cada hueso péguese con su hueso. Y después de ello volvió a escuchar la voz de Dios. Dice que era como un ejército, pero de huesos. Era un ejército de esqueletos, pues. Y estaban ahí parados frente a él en todo ese valle. Y luego recibe la voz de Dios y dice: ¿van a vivir estos huesos? Pues ahora háblales y dile que venga esa carne sobre ellos, esos músculos sobre ellos, esos cartílagos, toda esa cubierto para esos huesos. Háblales y diles. Y él habló y empezaron a crecer, a aparecer carne donde no había. Y empezó, pero tenías a todo un ejército de personas, si quieres llamarle, solamente paradas, pero no tenían movimiento. No había en ellos espíritu, no había en ellos vida, no había alma en ellos. Solamente estaban ahí cuerpos como un gran ejército. Y entonces le dice una vez más esa voz:
háblale ahora y dile, y sopla espíritu de ellos, de Dios sobre ellos, y van a vivir. Y entonces sopló el espíritu de Dios. Dice, el espíritu de Dios ven sobre los 4 vientos y sopla, y sopló el viento, y esos huesos recibieron vida. El día de hoy te quiero decir que el poder de la resurrección es ver los huesos secos, ver tu matrimonio destruido, ver tus hijos a lo mejor en drogas, ver tus hijos metidos en problemas, ver circunstancias adversas, economía destruida, cualquier cosa, y la voz sigue sonando y dice, ¿crees tú que eso va a resucitar? ¿Crees que eso va a vivir? Dice la Escritura, si el poder de aquel que levantó a Jesús de los muertos está en ustedes, esa es la garantía de que van a vivir ustedes. Entonces, con esa misma garantía y con esa fuerza, el día de hoy recibe esa palabra y di, huesos secos, tomen vida en el nombre de Jesús. Y dile, Espíritu, sopla de los 4 vientos y ven sobre esos huesos secos en mi matrimonio, en mi familia, en mis finanzas, en todas las situaciones que estoy enfrentando, y quiero vivir en el poder de la resurrección, en el poder de la posibilidad de la vida, no de la muerte, no del desastre, no de la crisis, no de todo aquello que está quizá físicamente viendo, sino en el poder de la fe y de la resurrección. Porque dice la Escritura, porque yo soy un Dios no soy un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Así que el día de hoy te invito con esa fe, sopla viento sobre esos huesos y que vuelvan a tomar vida. El poder de la resurrección nos da esa oportunidad de poder decir, Señor, yo lo que veo en lo natural no lo puedo ver como algo vivo, pero si tú lo dices, yo voy a hablar la palabra y eso va a vivir. Jesús resucitó de los muertos. Primicia es de los que durmieron. Y decíamos ahorita, estas 3 palabras maravillosas en esa misma enunciado es, Jesús resucitó. La palabra resurrección tiene que ver de la muerte, regresar a la vida. Primicia quiere decir primero de muchos. Es decir, si Jesús resucitó, Él ha dicho, ustedes también van a resucitar si creen en mí. Y de los que durmieron. Dormir, es decir, el término que Jesús usa no es morir, porque para nosotros morir se acabó todo. Para Él es apenas los que durmieron en Él. Dormir quiere decir están descansando, y dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra van a escuchar la voz de Dios y van a ser resucitados, van a levantarse. Así que el día de hoy te invito y te digo, levántate en el nombre de Jesús, levántate de la condición en la que puedas estar, vive en el poder de la resurrección, porque Él vive, nosotros podemos vivir. Él es la primicia, Él es el primero, pero el primero de muchos. Así que te invito a que tú seas ese mucho, uno de los muchos que se levantan aún de la muerte, como dicen por ahí, como el ave fénix, y se levanta entre las cenizas y puede vivir una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cómo puedo saber eso? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa también. Así que levántate en el nombre de Jesús y que este domingo de resurrección sea un parteaguas en tu vida, con esa esperanza de que aún la muerte no es el final, es el inicio de una nueva vida en Cristo Jesús. Muchas bendiciones.